Las palomas medianas son las aves que más suelen hallarse en los cultivos de girasoles. Sin embargo, no son las únicas aves que hay allí. También hay caranchos. La diferencia es que las palomas medianas se alimentan de los girasoles. Los caranchos, en cambio, se alimentan de las palomas. La única manera de que un carancho se alimente de girasoles sería que su naturaleza fuera cambiada por la naturaleza de paloma. Del mismo modo, la única manera en que una paloma se alimente de otras aves es que su naturaleza fuera cambiada por la naturaleza de un carancho, porque la naturaleza de cada ser determina su comportamiento. Una de las contradicciones más grandes de la humanidad es pensar que todos somos buenos, pensar que el ser humano es bueno en sí mismo. Como contracara, el hombre establece nuevas leyes constantemente para regular el mal comportamiento de las personas. Es por eso que solamente Dios puede describir nuestra naturaleza humana. De eso quiero hablarte en este día. Si tienes Biblia, puedes abrir tu Biblia. Isaías capítulo 1, los versículos 5 y 6 nos resumen un poco todo lo que dice este capítulo y nos describe de una manera exacta de cómo es nuestra naturaleza humana. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La mente y el corazón están tan conectados el uno del otro que el sufrimiento de nuestro corazón afecta a nuestra mente. El sufrimiento de nuestra mente afecta a nuestro corazón. Es por eso que, por ejemplo, la autoflagelación, ¿qué es la autoflagelación? Cuando una persona se hace daño a sí misma. Hay personas que se lastiman su cuerpo, personas que se hieren, inclusive personas que pueden intentar el suicidio o llegar hasta el suicidio. Esta autoflagelación no está penada por la ley, porque no se considera un delito, sino que se considera un problema psiquiátrico. Es por eso que el dolor de nuestro corazón afecta a nuestra mente. Cuando una persona está depresiva, tiene heridas en su corazón, tiene dolor en su corazón por una situación, puede afectarla mentalmente. Del mismo modo, una persona que tiene problemas mentales sufre en su corazón. La palabra de Isaías está dirigida por entera a la nación de Israel. Y lo que el profeta acá está describiendo es que todos habían pecado. Por eso que dice, toda cabeza está enferma. Se refiere allí a los reyes, que eran la cabeza o fueron las cabezas en su momento cada uno de la nación. Pero también dice que el corazón estaba doliente. Allí se refiere específicamente a los sacerdotes de Israel. Pero también dice que desde la planta del pie, desde lo más bajo, desde el pueblo, el más bajo del pueblo, hasta la cabeza, hasta los reyes, dice que no había en Israel cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Sin embargo, esto no es una palabra solamente para la nación de Israel, sino que describe de manera exacta nuestra condición delante de Dios. Es por eso que Dios se compadece de nuestros sufrimientos, se compadece de un corazón doliente, de las situaciones adversas. Dios no quiere ver el sufrimiento del ser humano. Sin embargo, eso no nos exime, eso no nos justifica de nuestra culpabilidad, de nuestra cabeza enferma, como describe aquí el texto, porque esto es la descripción exacta de la depravación total del ser humano, de la depravación total de nuestra naturaleza humana. Y si bien es cierto que nunca podremos librarnos de nuestra naturaleza humana mientras nuestra cabeza esté enferma y mientras nuestro corazón esté doliente, no habremos hallado una sanidad completa. Necesitamos saber cómo contrarrestar entonces esa naturaleza humana, porque nunca jamás nos libraremos de ellas mientras tengamos vida. Y este texto nos menciona por lo menos 3 cosas que son necesarias
para hallar esa sanidad en nuestra cabeza enferma y esa sanidad en nuestro corazón doliente. 3 cosas para contrarrestar nuestra naturaleza humana. Lo vamos a ver en el versículo 6 de este texto. Nos dice 3 cosas acerca de esta enfermedad que se llama pecado. La primera es que dice que no estaban curadas. Y vamos a ver que esto tiene que ver con nuestra confesión. Lo primero que necesitamos para contrarrestar nuestra caída naturaleza humana es confesar nuestro pecado. El pecado es como el pus de una llaga, de una herida, que es algo que come hacia adentro, pero hace erupción hacia afuera. Recuerdo que mis hijos en un momento, teníamos 3 hijos hasta ese momento con mi esposa, y el mayor se contagió de varicela y él contagió a la hermana que seguía y a la más pequeña. En ese momento ella, la más pequeña, se le agravó la enfermedad de la varicela, que son erupciones en la piel, y comenzó a infectarse a tal punto que se le hicieron llagas de pus. Al momento que tuvimos que llevarla al hospital y terminó de internar, estuvo 12 días internada. Hasta pensaron los médicos en algún momento en hacerle un injerto de piel porque las llagas de pus eran tan grandes. Sin embargo, bueno, gracias a Dios, el Señor obró y fue sanada, pero recuerdo cuánto sufrió ella, porque para limpiarle esa pus tenían que apretar esa llaga, tenían que presionar para que el pus saliera y para poder curar esas heridas. Bueno, la confesión, modo, tiene que ver con sacar ese pus, con sacar esa infección llamada pecado. Es por eso que es el primer paso para que hacer salir eso que enferma nuestra mente y que hace doler nuestro corazón. El problema que Dios plantea aquí es que la herida, la hinchazón y la podrida llaga de nuestra naturaleza humana no están curadas. En el texto original dice no han cerrado, porque el pus de la podrida llaga no había salido. Para que una llaga sea cerrada, una llaga que está infectada, que tiene pus, sea sanada y pueda cerrar esa llaga, tiene que salir el pus. Salmo capítulo 32, los versículos 3 al 5, el salmista dice, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero luego dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la razón por la cual la sanidad de nuestra cabeza enferma y nuestro corazón doliente necesita confesar. Es el primer paso que nosotros necesitamos, confesar nuestro pecado. Lo segundo que vemos en este texto, en la parte final del versículo 6 del capítulo 1 de Isaías, lo segundo que necesitamos para contrarrestar nuestra naturaleza humana es el arrepentimiento. Es por eso que luego de la confesión, dice, no están curadas, luego aparece la palabra que tampoco están vendadas. Luego de la curación viene vendar esa herida. Y esto tiene que ver con el arrepentimiento. Un cambio exterior no siempre refleja un cambio interior, pero un cambio interior en nuestro corazón siempre se va a reflejar con un cambio exterior. Es por eso que si nosotros tenemos una herida que está infectada y nosotros la vendamos, esa venda no refleja que la herida ha sido curada. Pero cuando una herida es curada, inevitablemente será vendada. El arrepentimiento es un cambio interno de actitud que va a traer como consecuencia un cambio externo de acción. Tiene que haber un cambio en nuestras acciones. Una vez que la herida, la hinchazón y la podrida llaga habían sido curadas, ¿sí?, de nuestra naturaleza humana, ha sido curada, ha sido limpiada por medio de la confesión, tiene que ser vendada por medio del arrepentimiento. Es por eso que en Mateo capítulo 3 versículo 8 el Señor dijo, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. El arrepentimiento es la evidencia externa de que verdaderamente nos hemos vuelto a Dios. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente se ha vuelto a Dios? Por medio del arrepentimiento, por medio de un cambio de actitud hacia el pecado. Ya no tiene la misma actitud, es probable que vuelva a caer, pero va a tener una actitud de batallar contra eso que antes abrazaba y practicaba de manera abierta. Es por eso que hay gente que, aunque confiesa, nunca se arrepiente. Y esta es la razón por la cual su cabeza sigue estando enferma y su corazón doliente, porque reconoció su pecado, porque confesó su pecado, pero nunca tuvo un cambio de actitud hacia él.
La tercera cosa que necesitamos para contrarrestar nuestra naturaleza humana es la obra continua del Espíritu Santo. La parte final del versículo 6 dice que esas heridas, ese hinchazón y esa podrida llaga, esa herida de toda cabeza enferma y de todo corazón doliente, no estaban suavizadas con aceite. Nuestra necesidad de Dios no es una necesidad ocasional. Personas que buscan a Dios ocasionalmente de acuerdo a una necesidad determinada en un momento determinado. Nuestra necesidad de Dios es una necesidad permanente. Las personas que practican windsurf necesitan constantemente el soplo del viento para hacer mover las velas sobre el agua. En el mismo momento que el viento deja de soplar, en ese momento ellos ya no pueden seguir practicando el windsurf. Lo mismo sucede en nuestra vida. Necesitamos el soplo continuo de Dios. A esto se refiere Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice: sed llenos del Espíritu Santo. No habla de algo ocasional, no habla de una experiencia determinada, habla de un soplo continuo, de la obra continua del Espíritu Santo en nuestra vida. En la antigüedad, cuando las heridas eran curadas, se las suavizaba con aceite, porque el aceite lo que hacía era evitar las manchas, evitar la arruga, evitar la pérdida de elasticidad de la piel, porque eso se cicatrizaba, y se endurecía. Entonces debía ser suavizada con aceite. La oxidación celular, así es como se llama. Esto se hacía cuando las heridas necesitaban esta sanidad. ¿Y hasta cuándo las heridas eran suavizadas con aceite? Hasta que habían sanado completamente. Es por eso que quien no tiene el soplo continuo de Dios nunca sana completamente. Y hay gente dentro del pueblo de Dios que nunca sanó completamente, que ha confesado sus pecados, inclusive que ha mostrado un cambio de actitud hacia sus pecados, se ha arrepentido. Sin embargo, nunca dejó que el Espíritu Santo suavizara sus heridas. Esta es la razón por la cual hay mucha gente que aún sigue con su cabeza enferma y aún sigue con su corazón doliente, porque no ha permitido la obra continua del Espíritu Santo en su vida. Quiero terminar con este pensamiento. Es un pensamiento profundo tal vez porque es un pensamiento teológico, pero es un argumento que algunas personas debaten, cuestionan. Algunos dicen que cuando Dios se hizo hombre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él dejó de lado algunos atributos de Dios. Él perdió algunos atributos de Dios al limitarse en la condición de ser humano, en la condición de siervo. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, era 100% Dios, porque nunca dejó ninguno de sus atributos de Dios para transformarse en un ser humano, 100% hombre y 100% Dios. Lo que sucedió es que Él añadió a su naturaleza algo que no tenía. Por ejemplo, como Dios, Él no podía tener hambre, no podía tener sueño, no podía tener cansancio. Eran cosas y experiencias que corresponden, o son cosas y experiencias que corresponden a la naturaleza humana. No podía morir, pero Él murió. Quien muere en la cruz es Dios. Ahora, en su naturaleza de Dios no podía hacerlo. Cuando Él añade esa naturaleza a la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él puede hacer cosas que como Dios no podía hacer. Bueno, esto sucede exactamente a la inversa. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, no dejamos de ser lo que somos. Seguimos teniendo esa naturaleza humana, esa naturaleza caída. Sin embargo, al recibir a Cristo en nuestra vida, añadimos algo que antes no teníamos. A esto se refiere segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, cuando dice que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Es por eso que cuando tienes a Cristo en tu vida, puedes lo que humanamente no podías. Por lo cual, si confiesas tus pecados, si te arrepientes verdaderamente, cambiando tu actitud hacia el pecado, tomando una dirección opuesta a tu pecado, si permites la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo continuamente en tu vida, aunque tu cabeza esté enferma y aunque tu corazón esté doliente, Dios traerá
sanidad a tu vida, porque te hará participante de la naturaleza divina, porque Dios añade a tu naturaleza humana lo que humanamente no puedes hacer. Esta es la obra de Dios. Esto es algo que ninguna religión va a poder lograr en tu vida. Esto es algo que nunca podrás lograr con tus esfuerzos humanos. Es por eso que la persona que ha recibido a Jesús en su corazón, esa persona que confiesa sus pecados, se arrepiente de todo corazón y entonces comienza a obrar el Espíritu Santo en su vida. Entonces puede lo que antes no podía. Por eso que la persona es libre de vicios, de malos hábitos. La persona puede cambiar la dirección de su vida, cambian sus pensamientos, porque Dios te hace participante de su naturaleza divina. ¿Cuántas veces has estado luchando con pensamientos que no puedes cambiar? ¿Cuántas veces has luchado con vicios que no puedes cambiar? Personas que tienen pensamientos de muerte, que tienen deseos de quitarse la vida. Personas que se autoflagelan porque se hace daño a sí mismo. Una persona que fuma, que se droga, sabe que eso le hace mal, pero se está autoflagelando porque su cabeza está enferma. Y no significa que esté loco o no significa que esté desequilibrado mentalmente, pero hay un problema en la mente. Eso dice el texto, toda cabeza está enferma, pero a la vez hace un sufrimiento en el corazón, todo corazón doliente. Si este es tu caso, es probable que esta palabra esté viniendo en este momento a tu vida con el propósito de que tu vida tenga un giro de 180 grados. Este es el momento de volvernos a Dios. Este es el momento de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos de todo corazón y dejar que Dios obre en nuestra vida. Habrá sanidad para tu mente, habrá sanidad para tu corazón, habrá sanidad para tu familia, para tu economía y para todo lo que pongas tus manos, porque Dios tiene el poder para transformar tu mente y tu corazón. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no encubres lo que nosotros somos, nuestra naturaleza humana caída, que verdaderamente ha enfermado nuestra mente, nuestro corazón sufre. Hay muchas personas que están escuchando y viendo este mensaje, Señor, y están sufriendo cosas en su vida, las consecuencias de sus propios errores, de sus propios pecados, la enfermedad en la mente, los pensamientos que atormentan, personas que no pueden dormir, que no tienen paz en su corazón, que tienen una culpa por el pecado, por las cosas que han hecho mal en la vida. Señor, gracias porque tu palabra viene a traernos una nueva esperanza. Es posible que nuestra mente y nuestro corazón sea sanado. Te damos gracias porque podemos volvernos a ti, porque por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo has provisto el camino para regresar al Dios vivo y verdadero y reencontrarnos con aquel Dios que tiene obras preparadas para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Señor, yo bendigo a aquellos que escuchan esta palabra, no importa dónde se encuentren ni la situación en la que se encuentren, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que hará una obra en la vida de aquellos que la reciban. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que compartas esta palabra porque no solo será de bendición para tu vida, sino que será de bendición para aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga grandemente.